nosotros en su casa. Así que, pues sin más, dejo que el Padre Manuel nos enriquezca pues, casi al principio de la Cuaresma con la figura, con la persona de San Isidro y Santa María la Cabeza, que hago de no, de Santa María la Cabeza no de Bueno, el caso, que lo pensemos todo esto en clave de pues, la Cuaresma, ¿no? Un tiempo en el que acompañamos a Jesús por el desierto, que intentamos pues, vivir como lo hicieron los santos, con la sencillez de aquellos, sabiendo que somos pobres, pequeños, que nos falta mucho para conseguir la santidad que Dios quiere hacer en nosotros. Y por eso tenemos que aprender de las personas que de forma sencilla pues hicieron ese camino hasta llegar al cielo y que ahora nos protegen desde allí y nos acompañan. Así que agradecemos, como siempre lo hacemos, y lo agradecemos sobre todo con oraciones, la presencia del Padre Manuel con nosotros. Muchísimas gracias. Soy yo quien agradece a don José porque cuando me llamó para decirme estás por ahí, no vas a tu parroquia y me ha liado 2 días, o sea que me aguantaréis si es que venís hoy y el último jueves del mes en el que estamos. Bien, voy a comenzar evocando, además de dar las gracias al párroco y a todos vosotros que queréis vivir la Cuaresma con intensidad, evocando que los santos son las grandes figuras de la Cuaresma y, sin embargo, los santos no se celebran en Cuaresma. Fijaos qué detalle tan bonito. Desde antiguo, la Iglesia ha intentado no celebrar santos en Cuaresma. Cuando el calendario se va llenando, viene un concilio, una reforma, saca a los santos de la Cuaresma. Se va llenando, otra vez hay que hacer una reforma y sacar a los santos de la Cuaresma. Y hoy han quedado únicamente 2 solemnidades. El 19 de marzo, que este año será 20, que no, este año no es precepto. Estoy como una especie de ¿cómo se llama esto? De propaganda. Tengo que promocionar un disco y promocionar un libro. O sea que hoy tengo que hacer de todo. Aquí me ven. Son los momentos comerciales de la parroquia, o sea, son como los anuncios de la parroquia. Bueno, hablaré en su momento del libro, que tenéis que llevaros todos, y del disco, que ojalá también lo llevéis todos, pero voy a meter en el lío al autor del disco para que lo oigamos en directo, y esto va a ser, esto sí que no tiene precio, oír en directo a Paniagua, o sea que vamos a escucharlo aquí, aunque he visto en los anales de la parroquia que en el año 82 diste aquí un concierto. En el año 82 lo he visto en el programa de fiestas de Canillejas. Yo daba una conferencia en la cátedra, arriba en la parroquia del Camino, daba una conferencia sobre la historia de Canillejas. Yo entonces yo era mediácono. Y tú dabas aquí un concierto al día siguiente con tu grupo, o sea que fíjate en aquel año 82. Bien, se acaban los minutos ya de propaganda y de los anuncios comerciales. Quedan, como digo, 2 fiestas importantes, el 25 de marzo y el 19 de marzo. Pero los santos no son celebrados. ¿Por qué? Porque la ausencia ya es presencia. ¿De acuerdo? Y creo que la idea de don José de haber comenzado este año con San Isidro me parece súper oportuna. Recordáis todos que el día 8 de septiembre, que para nosotros es una fiesta grande, para toda la Iglesia, pero celebramos de una manera especial la Natividad de María, este año, juntamente con la imagen de la Virgen, nuestra Madre, con el niño, en la plaza estaba también esta imagen, la imagen de San Isidro. Probablemente hacía más de 50 años, mucho más de 50 años, que esta imagen no salía a la calle. De hecho, yo recuerdo que antes, cuando Canillejas era entonces campos de labor, la imagen se sacaba para la bendición de los campos. Había una procesión hacia la piovera y el párroco bendecía los 4 puntos cardinales porque había que pedir a Dios la protección sobre las cosechas. Hoy la cosecha es puramente espiritual, hoy hay que ir al supermercado a comprar el producto, no hay más que hablar. ¿Qué pasa? Que la devoción a San Isidro, al no haber campos, ha desaparecido prácticamente. Pero, ¿por qué salió este año la imagen? Porque este año toda la diócesis de Madrid, nuestra diócesis, celebra un evento importante, el 400 aniversario de su canonización. Tal día como un 12 de marzo de 1622, el Papa de Roma colocaba en la lista oficial de los santos de la Iglesia a un labrador mozárabe de Madrid. Su mujer tardaría todavía mucho tiempo. Su mujer, además,
no tendría un proceso de canonización, sino que sería una cosa, un culto express, diríamos, ¿no? Porque lo que se hace con ella es decir, todo el mundo la considera santa, siempre se la ha considerado santa, y dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma condición. Y eso ha pasado con este matrimonio santo. Madrid no necesitaba en absoluto que Roma diese un marchamo. Pero, sin embargo, cuando Madrid se convierte de repente, a finales del siglo XVI, en la capital de un imperio donde no se ponía el sol, cuando Felipe II traslada la corte de Valladolid a Madrid, se encuentra que en Madrid hay un santo más que venerado por el pueblo, más que querido por el clero, más que reconocido por la población, pero es un santo local. Madrid entonces no es más que un poblachón manchego, estamos a finales del siglo XVI. Y Felipe II dice, esto tiene que ser reconocido por Roma, porque en definitiva España en ese momento era mucho más que un imperio, era una multinacional global, desde Filipinas y todas las islas adyacentes hasta Alaska o Chile, hablaban español. Como el patrón de la corte de Madrid no iba a ser reconocido por Roma. Y entonces se hace todo un proceso que con muchos santos no se ha hecho. ¿Cuándo se canonizó San Roque? Pues no sabemos. San Agustín, el gran San Agustín o el gran San Benito no han tenido un proceso de canonización. La Iglesia, la comunidad cristiana, ha venerado su sepulcro. Y ya estoy diciendo el primer detalle. ¿Qué es lo que hace que alguien sea visto como un marco de referencia? Que la gente vaya a su sepulcro. La visita a la sepultura. O, en el caso de Madrid, no solamente la visita a la sepultura, que aquí estaba antiguamente en su propia parroquia, en la iglesia de San Andrés. Si hoy vais al centro de Madrid, la gran cúpula barroca era lo que antiguamente custodiaba, era una especie como de joyero precioso que custodiaba el cuerpo momificado de San Isidro. Luego después Carlos III traslada el cuerpo de Isidro de su parroquia a la Colegiata, a la iglesia antigua de los jesuitas, donde está hoy en día, en la calle de Toledo, y manda traer de Torlaguna los restos de su esposa. Felizmente en Toledo no le dejaron trasladar a su hijo. Su hijo es venerado con el nombre de San Illán, I-L-L-A-N, en latín es Julián. Igual que Isidro, no existe el nombre de Isidro. A él le bautizaron con el nombre de Isidoro. Lo que pasa es que los madrileños no hablamos como el padre que acaba de presidir la misa. Se han dado cuenta que bien pronunciaba, que despacito hablaba, que meloso, que pausado. Yo estaba en la puerta escuchando con el párroco y digo, cuando me vean que yo soy madrileño y me como las vocales, pues pasaba igual en el siglo XII. Hemos cambiado mucho, pero no tanto. Isidoro salió con ese nombre del bautismo, pero la gente en la calle le llamaba Isidro, la O interconsonántica voló rápidamente. Y entonces de Isidoro, ¿por qué Isidoro? Porque nació un 4 de abril. Si veis el calendario antiguo, mirad el 4 de abril. No hay duda. Isidoro de Sevilla, el santo visigótico por excelencia. Isidoro de Sevilla, el gran hombre de la Bética, el padre de España, lo llama la liturgia. El padre de España. ¿Por qué tenía Isidoro importancia en Madrid? Pues 20 años de nacer Isidro, fijaos, 20 años antes de nacer Isidro, hay una delegación, lo hago muy breve porque no vengo a hablar de Isidoro, sino de Isidro, una delegación que parte de la corte de León para pedir al rey de Sevilla reliquias. Y entre otras reliquias insignes, les regalan el cuerpo de San Isidoro de Sevilla. El traslado, como podéis imaginaros, imaginaos a hombros, desde Sevilla hasta León, donde todavía está hoy una magnífica iglesia de San Isidoro de León románica, fabulosa, tenéis que ir, una peregrinación parroquial, puede ser perfectamente ir a León a conocer ese lugar, donde está Isidoro de Sevilla. En una época en que el culto no era tan libre en Sevilla, los sevillanos prefieren que el cuerpo vaya a Castilla, que era entonces parte de, entre comillas, la Europa del momento, la Europa cristiana del momento,
que se quedase medio olvidado, sin culto en Sevilla. Pero el traslado produce un impacto impresionante. ¿Quiénes eran los cristianos que en ese momento habitaban de la cordillera carpetana, la sierra madrileña, hacia abajo? Eran los mozárabes, los cristianos que vivían en ámbito andalusí. Esa gente, al ver que el cuerpo está trasladado, empieza a recordar el pasado visigótico, lo importante que era para España el mundo visigótico, y se pone de moda el nombre de Isidoro. De ahí que el madrileño se llame Isidoro. ¿Os dais cuenta? Es decir, las cosas son mucho más simples que lo que parece. Mucho más simples que lo que parece. La comunidad mozárabe, que es una comunidad no muy minoritaria en Madrid, en Toledo son más, en Valencia son muchísimos más, pero en los campos, los que trabajaban los campos son mozárabes, porque pagaban menos impuestos, pagaban menos impuestos, porque para mantenerse la fe había que pagar, y pagar altas cantidades. Si te ibas al campo, las cosas son diferentes. ¿Qué supone esto? Que la manera de presentar a este hombre, a Isidoro, hace que muchos niños en esa época se llamen como él, Isidoro. Isidro nace cuando Madrid es parte del reino de Taifa de Toledo, es decir, es la España andalusí. Los padres de Isidro, que no sabemos cómo se llamaban, los padres de Isidro hablan árabe. La lengua que se hablaba en Madrid era el árabe. Ellos, los cristianos, normalmente eran bilingües, ¿de acuerdo? Eran bilingües. Nosotros que vivimos ahora aquí en Madrid somos pobres de solemnidad, hablamos castellano y con acento de Madrid, pero no siempre ha sido así. Pero los cristianos, además, todos los jóvenes cristianos sabían cantar en latín, porque, aunque hablaban árabe, la fe cristiana solo se expresaba en la lengua de los visigodos, en la lengua antigua de España, en la lengua de los antiguos romanos. Es decir, si uno quería ir a misa, tenía que cantar en latín, o si no, no cantaba, ¿de acuerdo? Entonces, a fuerza de repetir, la gente más o menos entendía cosas. Pero los jóvenes tenían una educación especial. Y quiero reseñarlo esto porque el Códice de Juan Diácono, aquí traigo una traducción de Emilio Guerra Chavarino. Hoy hay autores magníficos, Emilio Guerra, Tomás Puñal, hay gente que ha trabajado mucho eso. Paréntesis, no un paréntesis para vender libros, sino para informativo. Tomás Puñal es el primero que publica que la parroquia de Canillejas es construida en 1449 por alarifes, o sea, es decir, por albañiles mudéjares. Es el primero, Cuando yo le conozco a él, en la ermita de San Isidro, él estaba haciendo su tesis y ese fue el que yo debo a él el dato de los nombres, que tenemos los nombres de los albañiles que trabajan en esta iglesia. Está en su tesis, tenemos todo. Pues Tomás Puñal ha hecho ahora una nueva edición del Códice, de lo que voy a hablar hoy, para que veáis qué maravilla, donde están los 6 himnos, los famosos 6 cantos, que Eduardo Paniagua ha editado el año pasado como homenaje a este año de San Isidro, con la música tan bonita que ahora le pediré que nos, aunque esto es cantado evidentemente, pero al menos que escuchéis los tonos preciosos. Bien, esta gente, que se llaman mozárabes, viven en un Madrid que es muy distinto al nuestro, muy distinto al nuestro. El Madrid en el que nace Isidro se llama Mayrit, o Mayerit, M-A-Y-R-I-T, es el nombre. Sobre el nombre de Madrid hay muchas teorías, y muy bonitas, eso sería para otra charla, que no es propiamente cuál es mal. Pero lo interesante es que ese Madrid es un Madrid que vive en torno a una alcazaba, hay una pequeña muralla, todavía se ven los restos cerca de la actual Catedral de la Almudena, y tenía una mezquita donde hoy está el Instituto Italiano de Cultura, la calle Mayor, antes de llegar a Bailén, justamente ahí está la mezquita de Madrid, que cuando
el rey Alfonso VI entra y conquista Toledo, la mezquita se convertirá en iglesia católica. Es la iglesia de Santa María, que se va a llamar de la Almudena, porque Almudena hace referencia a esa Medina, a esa ciudad que en la época de San Isidro va a crecer. ¿Por qué va a crecer en la época de San Isidro? He dicho que cuando San Isidro nace todavía es un Madrid musulmán, es un Madrid andalusí, ¿de acuerdo? Pero cuando San Isidro tiene 2, 3 años, ocurre un hecho trascendental para la historia de España. El rey de Castilla y de León conquista Toledo. Eso supone un antes y un después. No podéis imaginar lo que significaba Toledo. Toledo era la capital de cuando España había sido un país con los visigodos. Cuando por primera vez cae el Imperio Romano y España tiene entidad como tal, ellos decían Hispania, con una S, Hispania, así decían los visigodos, no Hispania con H, que decían los romanos, sino Hispania. La España visigoda tenía una capital, que era Toledo. Reconquistar Toledo es todo un símbolo. Y cuando reconquistan Toledo, toda la zona de Toledo, o sea, Toledo llega su influencia hasta la sierra justamente y hasta el río Jarama, toda esta zona cae bajo el poder de Alfonso VI. Digo hasta el río Jarama porque el río Jarama era el límite de Madrid, del Alfoz de Madrid. Alfoz es una palabra medieval para decir la zona de influencia. Del río Jarama para allá no había cristianos. Es decir, Alcalá de Henares sigue todavía en poder musulmán. Estamos tan cerquita, ¿eh? Pero para que veáis que la zona medieval es de mucho trasiego. Ciudades importantes en esta zona de Madrid, en el este, Alcalá de Henares, como digo, en esa época todavía no es cristiana. En la época de San Isidro, él será testigo de cuando Alcalá caiga. Y la ciudad de Talamanca. Talamanca es muy importante, ¿eh? De hecho, si vais un día a Talamanca, cogéis el coche, vais un día a comer a Talamanca, veréis la iglesia edificada sobre un antiguo oppidum romano, una zona romana, una iglesia románica y una iglesia mudéjar muy cerquita. Talamanca merece una visita y yo creo que al conocer los santos y hacer este recorrido, pues nos puede venir bien para conocer también no solamente los que hemos nacido en Madrid, porque madrileño es todo el que vive en Madrid. En Madrid nunca se ha preguntado a nadie dónde eres. Aquí, madrileño es todo, desde un polaco a un ruso, o un checoslovaco, o un toledano. Todos somos madrileños. Y esa mentalidad, yo creo que de acogida, de apertura, de catolicidad es importante. ¿Qué sabemos de este hombre? Pues ¿qué se puede saber de una persona que no escribió nada, que no fue un político? Si políticos en aquella época eran los reyes, algunos condes o duques, que no era un abad de un monasterio o que no era un obispo. Era un hombre, un trabajador del campo, como la mayoría de los mozárabes eran trabajadores del campo. Un hombre que vive la vida como casado, como padre de familia. ¿Qué impacto puede dar una persona así? Pues sin embargo, fijaos, 100 años después de su muerte, aparece un escrito que comienza así, apud majoritum, lo digo en latín, apud majoritum, en español, en Madrid se conserva la memoria del bienaventurado Isidro. Fijaos, ¿qué impacto tuvo que tener este hombre entre sus contemporáneos para que el primer escrito, lo que se llama el Códice de los Milagros o el famoso Códice de Juan Diácono, que es un texto que tenemos medieval, un texto 100 años después de su muerte, donde se nos cuentan 6 milagros, que voy a contaros ahora, y 6 himnos en latín. Repito, 6 milagros de su vida mortal, hay 400 más, 400 milagros cerciorados de gente que iba a su sepulcro, pero sobre todo 6 signos.
para que se compongan cantos de una persona, es que esa persona ha quedado en el corazón de las gentes, ha quedado en la memoria. Hay que componer esos textos, hay que explicarlos, porque esos textos están todavía en latín. Y esos textos no solamente eran para ser cantados en celebraciones, sino eran textos festivos, son un aire festivo. San Isidro en Madrid siempre evoca fiesta. De hecho, San Isidro muere en noviembre y siempre celebramos a los santos el día que se mueren. A San Isidro no. A San Isidro no. ¿Cuándo celebramos a San Isidro? ¿Cuándo? El 15 de mayo, es decir, celebramos a San Isidro siempre en Pascua. Esto es interesante para la espiritualidad cristiana. San Isidro es un santo de la Pascua, es un santo de la primavera, es un santo de la reunión, es un santo de la fiesta. En Madrid, en la región madrileña, hay varios lugares que han mantenido su memoria. Garganta de los Montes, ese pueblo ahí arriba, memoria antiquísima. Torrelaguna, con su esposa, memoria antiquísima. Pero aquí en el Cogollo hay dos lugares, la iglesia de San Andrés y la parroquia de Carabanchel, hasta el punto de que todos los años, estamos en el siglo XIII, y esto continúa en el XIV, en el XV, el XVI, hasta el XIX y el XX, la parroquia de Carabanchel y la parroquia de San Andrés se daban cita cerca del río Manzanares, en torno a una fuente que el santo había cavado. Eso da origen a una romería, y esa romería da origen a una fiesta, el 15 de mayo. ¿Por qué una romería de parroquias a una fuente? Porque todo el mundo evoca a San Isidro con el agua, ¿no? No en vano, los curas en Pascua no comenzamos la misa normalmente, y si lo comienzan, pues qué pena, ¿no? Yo confieso ante Dios Todopoderoso. En Pascua no debíamos comenzar la misa diciendo yo confieso ante Dios Todopoderoso y dando golpes de pecho. Para eso está la Cuaresma, ¿no? La Cuaresma está para eso, ¿no? En Pascua, ¿qué hace el cura? Bendice el agua y asperja con agua al pueblo, recordándoles, habéis nacido del agua, sois nuevas criaturas, participáis de la Pascua. No digo nada por no desvelarlo. El domingo que viene es la Samaritana. Es decir, la gran catequesis cuaresmal es el agua. Y nos hablan del agua en Cuaresma porque el agua va a ser importante para la Pascua. ¿Y por qué, aunque sea importante, por qué estas parroquias van? Cuando Madrid entra en Castilla, cuando viene el rey Alfonso VI y toma Toledo y pone, no cambia nada, porque no cambia, la gente unos se marchan, otros, pero no cambian muchas cosas. Pero lo que sí cambia es que con Alfonso VI, en 1085, comienza a venir mucha gente, baja gente de León, baja gente de Galicia, mucha gente del antiguo reino de Castilla, ¿de acuerdo? Muchas más bajarán en el siglo XIII, cuando las Navas de Tolosa, 1212, que será la victoria de las Navas de Tolosa, hará que entonces se funde Canillejas. Canillejas no se fundará hasta que no haya, la gente no, hay unos arriesgados, pero los colonos que van a roturar tierras, lo que no quieren es enfrentarse con racias y broncas, que quieren que haya paz. La paz en Castilla comienza a partir de 1212, pero ya comienza una cierta tranquilidad. El enemigo llega hasta el Tajo, pero no vienen para acá. Y cuando vienen hay que huir. Recordadme esto, porque San Isidro tiene que huir una vez de Madrid. San Isidro no tiene caballo, no es caballero, no puede luchar, y si lo cogen, lo llevan a Fez o a Mequinez, en el norte de África, y San Isidro se marcha. En recuerdo de esto, si alguna vez veis la ermita de San Isidro, el lugar de la romería de confluencia de San Andrés y la parroquia de Carabanchel, cuelga todavía una cadena
y hay perennemente una lámpara encendida. La gente piensa que es la lámpara del Santísimo Sacramento. No, no es la lámpara del Santísimo Sacramento. Es una lámpara que arde continuamente en recuerdo de los cristianos perseguidos a causa de la fe. Porque San Isidro tuvo esa propia experiencia. Tuvo que marcharse de Madrid. Pero ¿sabéis qué le pasó a Angelines? Que encontró una chica así guapa como vosotras. ¿Os dais cuenta? Lope de Vega describe a su novia de una manera especialísima. Lope de Vega era un cura, y los curas tienen una labia, y entonces le han pagado para que haga una obra de San Isidro, hace San Isidro y de su esposa Santa María, ¿no? Lo de la cabeza, no lo uséis mucho, porque ya nunca se llamó de la cabeza, La cabeza es que se veneraba su cráneo, ¿de acuerdo? Se veneraba su cráneo. Los santos en España les cortaban las cabezas, en costumbres antiguamente, les ponían al cráneo en una esa de plata y la gente se pegaba por besarlos, ¿no? Bueno, pues Santa María, la de la cabeza, pues se quedó Santa María de la cabeza, pero ella se llamaba como la Virgen María, no tenía muchos nombres, no es como tú, Santiago, que vas a una conferencia y te ponen un nombre nuevo, ¿te das cuenta? Santa María, su esposa, nada más tenía un solo nombre, María, pero él se marcha a la sierra y encuentra una muchacha y se casa con ella. Aquella persecución hace que encuentre el sentido de su vida en el matrimonio. Y tenemos entonces un hombre santificado en el sacramento del matrimonio. Precioso. Los matrimonios entre mozárabes no son como matrimonios entre romanos. Los romanos son distintos. Los mozárabes son un poco particulares. ¿Qué hacen los mozárabes? Un montón de cosas que no voy a explicar ahora, porque si no daría un curso sobre San Isidro y es una charla cuaresmal. Por ejemplo, una cosa que hacen es, les ponen un velo a la mujer sobre la cabeza y al hombre sobre sus hombros. Eso no lo veréis en ningún sitio del mundo, nada más que en España. El velo, el yugo, es una cosa antiquísima, solamente nuestra. Ellos lo conservaron de los visigodos. O, por ejemplo, ellos tienen una costumbre que no ocurre en ningún lugar del mundo. Y cuando un extranjero viene aquí, piensan que compramos la novia. Y es las 13 monedas que usamos en el matrimonio. Tú pregunta a la gente por qué usamos monedas. Primero, no lo saben. Y segundo, ¿por qué son 13? Tampoco lo saben. Pero nosotros nos vamos a marchar de aquí sabiéndolo, ¿de acuerdo? Y luego diciéndolo a la gente. Es decir, San Isidro se casó así. Y cuando el cura se iban a marchar, quieto, parado. En el rito romano no aparece esto. El cura les dice al hombre, ven para acá. Y le coge la mano de la mujer y la pone sobre el varón. Y le dice, esta no es tu mujer. En el extranjero se dice señora de tal. Pero nunca se dice señor de la... Es una memez como una catedral. Una mujer no pertenece a un hombre. Los cristianos tenemos igualdad de derechos y de obligaciones. Somos distintos y hemos de ser distintos. Pero ojo, es un don que Dios te da. Compañera te doy, que no sierva. Ámala como Cristo ama a la Iglesia, que murió por ella. Eso está únicamente en el rito mozárabe. Así se casó San Isidro. Y eso, aunque con Alfonso VI, este rey que entra en Toledo, cuya mujer era francesa, los franceses vienen todos los problemas, Si os reís, en 1808, esta iglesia tenía un altar de plata dedicado a Santa Lucía. De plata repujada entera. ¿Veis a Santa Lucía el altar de plata que tiene, no? Una carreta de franceses lo llevó todo. 1808. Todo lo que había en las canillejas de plata fue llevado a Francia. Lo hemos perdido. Las guerras son tremendas, ¿no? Ahora bien, no nos lamentamos porque tenemos a la santa más pobre y más simpática, Santa Lucía, sí. Pero que dicho es cierto, un altar de plata entero, Bueno, igual que pasó aquí, que era una parroquia pobre, imaginaos en Madrid, que era la corte de las parroquias ricas, Esquilmaron todo lo que pudieron. Pero la esposa de Alfonso VI era francesa y decía, a mí no me gusta esto. Cantan raro.
No entiendo la misa, cambian el credo de sitio, tienen la paz cambiada de sitio, tienen más lecturas. Esto es un follón. Hay que cambiar esto. Y el marido, deja las cosas que esto es así. Y la mujer, dale que te pego, ¿no? Bueno, pues, ¿no me dejas hacer? Todos los obispos que hay en el siglo XII en España, finales del siglo XI, ¿sabéis de dónde venían? De Francia. De Francia. Que tenían el rito romano. Entonces ellos fueron un poco quitando las costumbres, pero no pudieron con dos cosas, ni con los entierros ni con las bodas. Cambiaron la misa y pusieron el rito romano, que es el que tenemos hoy en todos los sitios, ¿no? Pero la gente iba a los entierros con una vela encendida, porque las casas de San Isidro, todas las noches en la casa de San Isidro, tanto en Torrelaguna como aquí en Madrid, como donde estaban, encendían la caída de la tarde una vela, y al encender la vela hacían un lucernario. El lucernario es tan importante para la espiritualidad hispana porque es la expresión que dice, aunque la noche se acaba, Cristo sigue vivo, Cristo sigue luciendo, Cristo brilla. El lucernario es algo típico nuestro y la gente iba con una vela encendida incluso al cementerio. De ahí viene aquello de ¿quién te ha dado vela en este entierro, no? Si no entendemos esto, no entendemos de qué va la cosa, ¿no? Porque los cristianos enterraban a la gente con una vela encendida. Igual que en el rito romano hay un lucernario una vez al año, en el rito romano hay un lucernario la noche de Pascua, ¿no? La noche más importante del año. En el rito hispano hay un lucernario cada tarde y en cada casa la mujer, igual que las judías, que viene la Virgen María hacía lo mismo, igual que las judías, en cada casa la mujer judía el viernes por la tarde encendía la vela. La Virgen María siempre lo tuvo que hacer así, Toda mujer piadosa lo hacía. Pero en España cada tarde. La reina francesa se murió y Alfonso VI se podía haber casado con una mora. No, la mora la tenía como querida. Se casa con otra francesa. No le bastó una, otra francesa. Y la otra francesa siguió la carga. Ahora bien, esto es la época de San Isidro, que este rey, estas reinas francesas, es la época de San Isidro. Es decir, una época interesantísima en la historia de España. Y él lo vio como un testigo mudo. Él no fue protagonista. He dicho antes que Canillejas no existía, pero el camino a Alcalá sí. No había camino a Alcalá como ahora, súper transitado, porque he dicho que Alcalá y Madrid eran ciudades enemigas, pero la gente del campo sí que hacía transacciones, sí que hacía cambios. No había muchas monedas, había moneda, pero no tantas monedas como hay ahora. Había una cultura de intercambios. Y esa cultura de intercambio se hace mediante los caminos. Esos caminos llevan también a las fiestas, y en las fiestas se cantan himnos. Yo querría, Eduardo, pedirte, por favor, si nos pudieses tocar la música del himno primero. Pues si puedes ponerte el micrófono, no esté más cómodo ponerte el micrófono para que la gente oiga. Escuchéis, es la música original. La misma música del siglo XIII, ¿de acuerdo? Fijaos, tenemos el privilegio de escuchar, aquí está el disco está con la letra. Luego explicas la letra, pero es un minuto nada más, luego iremos pidiéndole varios momentos para que oigáis esta música, para que recéis escuchando la música de la época. El 1, por favor.
Este himno que acaba de interpretar don Eduardo Paniagua es el himno que más datos nos da sobre San Isidro. Este himno está escrito justo un siglo después, con esta exacta música. Fijaos, hemos tenido el privilegio de que suene aquí, en directo. Este himno da los rasgos principales, tengo aquí el texto en castellano, aunque el original, como he dicho, es el latín. ¿Cuáles son las constantes para conocer la vida de este gran labrador? El primero es que estamos hablando de un hombre, canta el himno, que ha seguido radicalmente a Jesucristo. El seguimiento radical de Jesucristo. Entonces, la primera constante, que es lo que canta este himno, es un hombre del cual no sabemos más que se ha enamorado del Señor. El códice dice, atención a esta frase, es imitador, estudioso e imitador diligente, estudioso e imitador diligente de la Sagrada Escritura. Un labrador había leído la Biblia. Un labrador tenía relación con la Escritura. ¿Un labrador sabía estas cosas? Nosotros tenemos el códice, durante siglos se ha leído y ha dicho esto. Hoy los estudios que tenemos son magníficos. Hoy sabemos que cuando Alfonso VI entra a Madrid, trae una comunidad de benedictinos. Y estos benedictinos se encargan de aprender a leer en latín y a cantar a los jóvenes de Madrid. ¿Qué libro tiene la gente? Únicamente la Biblia en latín. La gente no tiene libros. Un libro es carísimo. Hay un libro en cada monasterio, un libro en cada parroquia. Y los salmos se aprenden en latín, las historias se aprenden en latín, y aquellos jóvenes, ahora bien, aquellos jóvenes que cantan el gregoriano, latín, en Madrid no era algo especial, porque ¿qué hacían los cristianos mozárabes para poder mantenerse con identidad? Lo mismo que siempre han hecho los judíos. ¿Qué hacen los judíos para mantenerse como tales, aunque pasen los siglos? Dos cosas. Una vida profunda en familia. Y segundo, comunidades cristianas pequeñas donde se les da una identidad. Los cantos son tan importantes, las historias son tan importantes, el cuidar la memoria desde niño, para que la identidad cristiana se mantuviera. De esto también podríamos hablar mucho, sería muy interesante. Pero la primera constante del himno que acabamos de escuchar es esta. Y segundo, la vivencia diaria de Cristo en la Eucaristía. Un hombre que antes de ir, canta el himno, que antes de ir al campo se encuentra con el Señor, busca tiempos de silencio, o bien participa en la Eucaristía. Su parroquia es San Andrés, es una parroquia, como he dicho antes, mozárabe. En Madrid, del siglo XI, cuando viene Alfonso VI, hasta las Navas de Tolosa, que es la otra fecha importante, se fundan 10 parroquias. 10 parroquias. La primera es Santa María, que era la antigua mezquita. Otra dedicada al Salvador, donde estaba el antiguo Ayuntamiento de Madrid, en la Plaza de la Villa. San Miguel, había 2 parroquias dedicadas a San Miguel. San Pedro, que tiene todavía una imagen y una torre mudéjar, etc. Pero San Andrés es la parroquia de San Isidro, la parroquia de los mozárabes. Y estos muchachos, ¿sabéis dónde iban a aprender? Donde hoy está la plaza de las Descalzas Reales. Donde está el Corte Inglés, Cortilandia. No hago propaganda aquí al Corte Inglés, que conste, Para situarnos, donde está ese monasterio hoy, allí había un centro para educar a los jóvenes. Allí los jóvenes iban y tenían obligación de ir a estudiar la Sagrada Escritura, los padres les mandaban para tener una identidad cristiana. Ahí aprende Isidro la fe cristiana y la radicalidad evangélica. La segunda cosa, dice el códice, que él eligió ser agricultor por ser más fiel a Jesucristo, pobre. Y por eso
Los relatos van a hacer continua referencia a la caridad, al compartir las cosas, al compartir el tiempo, al compartir sus personas. En época de San Isidro viene una devoción grande a la Virgen. En época de San Isidro se llama la Gloriosa, sin más. La Gloriosa es la Virgen, ¿eh? Coged, por ejemplo, a Gonzalo de Berceo, la Gloriosa. ¿Qué hace la gente en honor a la Virgen? Le consagra el sábado, que es el último día de la semana. Los calendarios que tenemos ahora están todos equivocados. Cualquier calendario que ponga el domingo al final está equivocado. El domingo es el primer día de la semana. Y el último día de la semana se llama sábado. Y sábado significa en hebreo descanso. Y los agricultores descansaban el primer día de la semana, yendo a misa, y el último día de la semana. ¿Y sabéis lo que hacía en honor de la Virgen María todos los sábados? Abrir su casa a los pobres. El amor a la Virgen se traducía en compartir sus cosas. De aquí que cuando, si entráis en internet, es un poco de curiosidad, veréis que el cuarto relato del Códice de los Milagros, el cuarto relato milagroso es el milagro de la olla. Cuando ya no hay comida en la casa, la mujer le dice, mira, no te esfuerces porque donde no hay mata, no hay patata. Mujer, vuelve, que no hay. Mujer, vuelve, que no hay. Mujer, vuelve. La mujer vuelve y la olla está llena. Es interesante que es un hombre que ha vivido con normalidad, pero Dios se ha manifestado con él de una manera extraordinaria. Él ha vivido una vida ordinaria de manera extraordinaria. Y justamente porque ha vivido ordinariamente, Dios le ha bendecido de una manera primordial. Ese segundo detalle, la pobreza, el compartir las cosas, es algo típico de la Cuaresma. Y yo creo cuando me dijo José, que, oye Manu, vente para acá y háblanos de San Isidro, dije, es un santo que hablamos ahora estos días de ayuno, oración y agradecimiento, compartir, caridad, limosna, etcétera, ¿no? Ojo, cuando hablamos de ayuno, no es ayuno de mañana, no es simplemente mañana no comer carne, no, es un símbolo, ¿eh? No me digáis si hoy no es necesario ayunar de internet, ¿eh? No me digáis si hoy la gente psicológicamente no precisa ayunar de internet y de tantas cosas. Lo que pasa es que hay que traducir las palabras antiguas a un español moderno. Y San Isidro es un hombre recio que puede enseñarnos mucho. Tercera cosa, vivida en familia. San Isidro no fue un cura, ni un misionero, ni un escritor. Es un hombre, un esposo, un padre de familia. Se ha santificado haciendo bien lo que tenía que hacer. La vida ordinaria, hacerla extraordinaria. La vida del matrimonio no es sencilla, porque los varones pensamos que la mujer está a nuestro servicio, aunque el cura dice en el rito mozárabe, compañera. Compañera significa con quien compartes el pan, no sierva. Pero eso nos cuesta, ¿eh? Es decir, el cristianismo le costó muchos siglos quitar la esclavitud. El cristianismo no ha podido quitar todavía el aborto. O sea, hay que ser muy profetas y muy contrarrevolucionarios para proponer una cultura cristiana. Y poco a poco van pasando los años y tenemos que hacer una propuesta de liberación de la realidad. Pero el Evangelio no se hace de manera milagrosa. Cuesta hacer una cultura cristiana. San Isidro contribuye mucho a ella viviendo la familia, lo que significa la vida familiar. Es decir, el respeto a los padres, a los abuelos, a los hermanos, a la esposa, a los hijos, donde no faltan problemas. Hay una leyenda preciosa. No está en el códice, ¿eh? No está en el códice, pero a San Isidro le conocemos de tres maneras. Por los textos escritos, el códice y sus himnos. Ahora voy a pedirle a Eduardo que haga sonar otro. Por el arca tenemos unos dibujos de la época de San Isidro. Tenemos un cómic, es decir, tenemos figuras de la época de San Isidro. Basta que vayáis un día a la Catedral de la Almudena. Cogéis el metro, vais a la Latina y vais al sepulcro de San Isidro y luego vais un paseo más. Ahora recomiendan los médicos caminar, ¿no? Vais a la catedral, vais a la girola y allí en la girola
está el arca del siglo XIII. En el mismo momento que se escribe este códice, en el momento que se componen estos cantos, también se pinta a San Isidro y a su esposa, María. Y tenemos pinturas del siglo XIII de San Isidro auténticas. No son recreaciones, no son figuraciones. Yo que no me creo mucho esto que han hecho ahora, han reconstruido la imagen de San Isidro, yo que no me creo mucho todo eso, me creo mucho más aquellos que pintaron porque estaban más cerca de él. Pues fijaos, si lo que cuentan los milagros es problemas, gente que tiene que ir a moler, que se ríen de él porque da de comer a las aves, o los problemas de la vida, que un lobo ataca a su jumento, porque en ese momento había lobos en Madrid, todavía Carabanchel, o que el hijo está jugando y cae al pozo. Es decir, los problemas que tiene una familia normal. Y Dios también interviene en la vida normal. Salir de aquí con esas ideas claras. La secularidad de San Isidro, el amor a la Eucaristía, la centralidad como cristiano, el amor a la familia, la pobreza como devoción a la Virgen. Dicho esto en una parroquia que es eminentemente mariana. Esta parroquia, dentro de las parroquias de Madrid, es una parroquia mariana. Es decir, los sábados tiene una entidad, ¿no? Pues los sábados, el recuerdo de los pobres, el compartir nuestras cosas con los pobres. Imagen de San Isidro. Y hay otro himno, que es el cuarto, otro himno donde se habla de un milagro muy interesante. La gente, todo el mundo, mirad la imagen de San Isidro. ¿Cómo la representamos? Con dos bueyes y un ángel, ¿no? Madrid tiene la experiencia del mundo invisible. En el credo decimos, creo en lo visible y en lo invisible. Hay una creación que no vemos. Aquí, pues se han dado unas condiciones en la tierra, los seres humanos, los seres pensantes somos así. Pero no quiere decir que en todos los lugares son así. Hay una creación invisible, que no sabemos nada o muy poco de ellos. El mundo angélico, el mundo espiritual, del cual también daría ese tema para una conferencia cuaresmal. Hablar qué son los ángeles y cuál es la función de los ángeles. Pero el códice no dice como la gente mal pensada, que el santo rezaba y los ángeles trabajaban, El códice dice... Códice es lo más científico que tenemos, que Iván de Vargas, que es el dueño de las tierras, cuando cruza el Manzanares para expulsar a su criado, porque los compañeros por envidia ven que llega tarde porque ha estado en misa, pero el trabajo les cunde igual, quieren quitárselo de en medio. Y un día y otro día van. Esto es muy típico, ¿no? Cuando uno destaca, hay que quitárselo de en medio. La envidia siempre ha sido así y siempre será. Y aceptar esto es aceptar un principio básico de realismo. Se llama principio de realidad. La envidia existe porque hay pecado original. Y ya está. Pero Dios también actúa. ¿Qué es lo que Iván de Vargas ve? Que junto con la boyada, la yunta de Isidro, ve a su derecha y a su izquierda como dos boyadas más, dos yuntas de bueyes, casi transparentes, conocidas por seres angélicos. Dice el texto del himno que va a interpretar ahora Paniagua, dice, era acompañado por ángeles en su trabajo. Era acompañado por ángeles. Y cuando Iván de Vargas, que es el nombre que damos al patrón, le pregunta, oye, ¿no ve nada? ¿Quién te ayudaba? Yo no he visto a nadie. No, yo he visto gente contigo. Dice, leedlo en el códice de Juan Diácono, leedlo, es precioso, es exquisito. Dice, yo rezo, los ángeles, siento que Dios me ayuda, mi trabajo me cunde como mis compañeros. Iván de Vargas comprende que no eran horas perdidas las gastadas en el servicio divino, porque él iba a rezar cada día, ¿no? Esto lo se canta en el himno 4, que es una música muy bonita, pero muy distinta a la anterior. ¿Puedes traernos un trocito de esta música, por favor? Tener a Eduardo Paniagua es una suerte, porque luego metéis en internet y ves todo lo que él ha hecho con las cantigas de Santa María, ¿no? Pero tenerla aquí presente es una gozada.
Bien, acabando para que podáis venir luego el último jueves de mes y no digáis que os he entretenido mucho tiempo, ¿no? Vamos a muy rápidamente ver qué es el Códice de Juan Diácono, que es la fuente primaria que tenemos para saber de este madrileño universal, de este trabajador mozárabe. El Códice nos trae algunos relatos que son, como he dicho, milagros. Los milagros, el primero es un milagro tremendamente ecológico, el milagro de las palomas, que en un día de invierno tiene que retirar con su pie Isidro la nieve y les da de comer. El compañero que va con él se burla de él, has tirado a las aves, parece mentira, con el que nos cuesta trabajo ganarlo, y sin embargo llegan al molino, muelen, y cuando muelen los sacos están llenos de harina. Es el primer milagro. El segundo milagro, ya lo he dicho, es el famoso de los bueyes, que se sitúa en la margen derecha del río Manzanares. La ermita está edificada en aquel lugar donde se conmemora el hecho y también donde, según la leyenda, San Isidro hizo la fuente. Digo leyenda porque realmente San Isidro sí que se dedicaba a buscar agua, pero un servidor ha tenido la suerte inmensa de bajar al pozo. Y he recorrido el pozo 300 metros bajo el cementerio de San Isidro y el parque de San Isidro. Se llaman viajes. Mirad, acordaos esta palabra, viaje. ¿Qué es un viaje? Hoy todo el mundo dice la palabra viaje, ¿no? Viaje son dos palabras. Via aquae, camino de agua. Viaje significa en latín camino de agua, viaje, viaque. Porque son caminos de agua que los labradores, los poceros, tenían que encontrar debajo para poder regar. Es decir, ese milagro del agua que no aparece en el Códice, que es, como digo, parte de la tradición, hemos dicho que sabemos por el Códice, por el arca y por la tradición oral. Hay muchas cosas que son de pura tradición oral. Pero la ermita de San Isidro recoge la tradición oral del agua y la tradición escrita de los bueyes. Eso podéis verlo en la ermita. El tercer milagro es un milagro curiosísimo, es la confianza en la providencia. Cuando estamos angustiados, el silencio y la oración son las palabras básicas que yo aprendí de San Isidro. El silencio, le dice a los chavales, dejad de estar, Dios sabe lo que tiene que hacer. Cuando uno no puede hacer más de lo que hace, dice, esto lo deja para el Señor. A mí me encanta esto porque San Isidro es un laico, pero aquí tiene toda una espiritualidad de la gran vida monástica, la gran vida religiosa. Ha estado educado por benedictinos, no os olvidéis, Hago otro paréntesis. ¿Quién ha subido alguna vez andando hasta el estadio del Atlético de Madrid? A ver, ¿cuántos? Entonces, pregunto a estos nada más, al resto no les pregunto. ¿Cómo se llamaba el pueblo que estaba detrás del Atlético de Madrid? ¿Cómo? ¿Cómo? Ambroz, un pueblo árabe, Ambroz. Cuando llega Alfonso VI, los benedictinos se encargan de ese pueblo. ¿Y por qué cito eso? Porque la iglesia de Ambroz está dedicada a San Benito. Cuando la iglesia se cae, los de Ambroz traen la campana y está la campana ahora en el campanario de la Blanca. Una de las campanas que oís todos los días al Ángelus es una campana de Ambroz que se llama San Benito. Cuando las benedictinas vinieron a Madrid en el año 1978, las benedictinas de la Piovera, yo les dije, no sois las primeras. Ya en el siglo XII hubo aquí presencia de la vida cristiana monástica que educó a esta gente. Fijaos, la campana de Ambroz hoy está se trasladó al campanario de Santa María la Blanca. Eso para que tengáis ese dato como algo importante. Las campanas son más que un anuncio. Evocan, provocan, convocan. ¿Veis? Vocar en latín. Evocan, provocan, convocan. La campana es algo especial. El milagro tercero, el del lobo, es una confianza preciosa. El lobo aparece muerto y el jumento, el anciano, es un milagro ya de Isidro anciano, el que tiene lugar en Santa María Magdalena, en Carabanchel.
El cuarto milagro, ya lo he comentado, es el famoso de la olla. El códice nunca nos dice el nombre de su esposa. Dice que tiene esposa y tiene al menos un hijo, pero no dice el nombre. Conocemos el nombre de María y el nombre de Illán por la tradición. Illán está enterrado en un pueblo de Toledo que se llama Cebolla. Y hay otro pueblo al lado que se llama Illán de Vacas. Cebolla e Illán de Vacas. El quinto milagro también se sitúa en Carabanchel y es el milagro de la hermandad. Él sabe que no puede vivir la vida sin una comunidad cristiana y además de ser de la parroquia de San Andrés, forma parte de una hermandad. Las hermandades tienen como carisma ser de varias parroquias. Eso hace que la gente se encuentre con una parroquia al lado, con otra, que hagan cosas y bueno, que la gente se encuentre. Y el milagro es que, precioso, van a una fiesta debajo de los olivares allí, al lado de la ermita, la iglesia de Santa María de la Cabeza. Hoy existe, está ahí, Esa música que Eduardo nos ha cantado, la oirían ellos mismos. Allí viene con unos pobres, siempre igual lo mismo. Los hermanos dicen que la comida es para los que han pagado la cuota. No han pagado, no hay comida. Y dice, hombre, buscad, que algo habrá. Van y encuentran que hay abundancia de comida, y aquellos pobres comen, llaman a otros y sigue habiendo comida para el resto. Es decir, no me digáis que esto no es un magnífico ejemplo de cómo vivir la vida cristiana, en comunidad. El sexto y último relato es la muerte de Isidro. Cuenta la muerte, siempre la gente importante contar su muerte, porque la muerte es como el corolario de la vida. Dice, él arregla su vida, llama al cura y recibe el viático. Hoy, lamentablemente, muchos cristianos ya no saben qué es el viático. El viático es la última comunión. El viático es la comida para el camino, viático. El texto latino dice viaticum, porque uno recibe la santa unción o unción de los enfermos cuando está enfermo, cuando está anciano. Pero cuando se va a morir, no es la unción, cuando se va a morir uno es la última Eucaristía. Y dice, elevando los ojos al cielo y haciendo la señal de la cruz. Fijaos cómo hago yo ahora. De la frente al pecho y del hombro derecho al izquierdo. Ellos se santiguaban así. Esa tradición antigua que conservan todavía los orientales. Los orientales no es que lo hagan al revés lo hacemos nosotros. ¿De acuerdo? Al revés, porque la cruz acababa siempre en el corazón, de la frente al pecho y el hombro derecho al izquierdo. Ahora hemos cambiado los occidentales, hemos cambiado, pero en la época de San Isidro se mantenía la cruz como antiguamente. Dice, haciendo el signo salvífico de la cruz, Isidro se entrega a Dios. Esto es la primera parte del códice, la segunda son 400 milagros y la tercera son los signos que Eduardo Paniagua ha tenido la deferencia de venir aquí hoy a Canillejas y en esta comunidad tan querida para mí tener esta interpretación. La cofradía de San Isidro, la cofradía ha hecho estas acuarelas preciosas que están aquí en la parroquia para quien quiera adquirirlas y que son muy sencillitas porque es una acuarela y no un rollo como yo he dado tan largo, sino ellos han hecho aquí una cosa sencilla que me han pedido que les presente y a mí me ha parecido de esas cosas que hay que hacer porque San Isidro es un laico, no es un franciscano o un dominico que tienen una orden detrás, sino que nosotros, que somos seculares, que vivimos en Madrid, tenemos que sacarle a él a flote, ¿no? Entonces, el conocerlo, difundirlo, creo que es importante. Teresa, que está allí, se va a quedar ahora distribuyendo, pues alguien que está allí, puedes ponerte de pie, es de la cofradía de San Isidro, también está casada, es agrónoma, claro, como es devota de San Isidro, trabaja para el campo, o sea, que veáis que las chicas también se dedican a los trabajos del campo. Y yo quería pedirle ahora a Eduardo que acabásemos, si os parece bien, con una oración silenciosa, rezando por la parroquia, por nuestros padres y por la cantidad de trabajadores del campo, que son familiares nuestros, que no ha tenido un familiar del campo, abuelo, tatarabuelo, bisabuelo, y tantos hombres y mujeres que hoy trabajan en el campo y que tienen esta figura como primordial. Yo he intentado presentarosla en esta cuaresma
Habría muchas cosas más, pero luego dejo un minuto para preguntas, pero quería que acabásemos rezando con el texto, con la música del himno sexto del Códice. Y después de la oración silenciosa, tenemos un momento breve de preguntas, si queréis, y acabamos el encuentro. El himno sexto es como una letanía, entonces es una melodía muy sencilla que luego se repite porque va recordando como una procesión de Madrid, los clérigos, los gobernantes, los prepotentes, y luego las mujeres, los niños, los estudiantes, van todos en procesión a hacer una alabanza al santo. Muy bien, pues muchísimas gracias por la presencia. A Eduardo y a Teresa, que ha venido con sus libros. Y tenemos algunos minutos muy breves para hacer unas preguntas, sabiendo que el último jueves de mes, tenemos antes de Semana Santa, explicaremos el triduo pascual aquí. El triduo son los 3 días, viernes, sábado y domingo, viernes santo, sábado santo, domingo de resurrección, con la introducción que es la tarde del jueves. Entonces, haremos la catequesis un poco novedosa, espero, sobre estos 3 días. Pero una pregunta sobre San Isidro. Julia, la primera tú. Venga, pero Julia, tienes que decirnos algo. Tú eres como María de la Cabeza redimiva, ¿no? ¿Por qué usamos 13 monedas? ¿Por qué el matrimonio de Isidro fue con 13 monedas? Es una costumbre que viene de los visigodos. Los visigodos, que eran arrianos, tenían 12 monedas en los matrimonios. 12 monedas. Es decir, era el regalo que las familias hacían a la novia, a los novios, para que, entre comillas, tuviesen el primer año de vida conyugal, de vida conjunta, desahogado. Es decir, una moneda por cada mes del primer año de matrimonio, de ahí el número 12. Los cristianos visigodos añaden una tercera, son 13, porque los cristianos dicen que un matrimonio, una familia cristiana, se inicia con un sentido de puertas abiertas. Es la moneda, es el dinero que la familia destina a los pobres. O sea, una familia cristiana nace con una dimensión social, con una dimensión comunitaria, con el compartir. Fijaos que las 13 monedas que usamos en los esponsales hablan justamente de la bendición de Dios, una bendición económica para 12 meses de vida, y el dinero que tenemos que siempre pensar para los pobres. ¿Más cosas? ¿Todo ha quedado muy claro o muy confuso? ¿Qué lugares hay sidriles en Madrid? ¿Qué lugares podemos conocer? He dicho, Garganta de los Montes, ahí tenéis. Uceda, cerca de Madrid. Uceda, que era entonces el lugar principal. Luego Torlaguna se hace más importante, donde se casaron. Talamanca del Jarama, importantísimo, ¿no? Madrid. El otro día estuvimos casi 100 personas, ¿no? ¿Cuánta gente estábamos otro día en Santa María de Magdalena? Un centenar estábamos. Fuimos de peregrinación a Carabanchel. Casi nadie conocía la iglesia de Carabanchel del siglo XIII. No la parroquia actual, sino la iglesia del cementerio. Claro, la gente quedó impactada, ¿no? Un lugar importante. La Cuadra. ¿Dónde está la Cuadra? Al lado de la muralla cristiana. La Cuadra, que es hoy una iglesia barroca que se ha conservado intacta porque en la guerra civil,
como estaba dentro de un edificio civil, no sabían que no pudieron entrar, no se quemó. Donde nació San Isidro, calle del Águila, número 1. Ahí está el lugar físico donde nace Isidro, que hoy es una... ¿Sabéis que hay muy peculiar para canillejas en esa capilla, donde nace San Isidro, Calle del Águila número 1, calle del Águila número 1. Una imagen antiquísima de Santa Lucía. Una imagen antigua, esta no es una imagen de Escayola, después de la guerra, pero aquella que hay allí, como estaba en una casa particular, es una imagen barroca de Santa Lucía. Os animo a que vayáis allí. Por ejemplo, ir un día al Museo de los Orígenes. El Museo de los Orígenes, o Museo de San Isidro, está hecho en torno a la casa donde él muere, pues contra la muerte, ¿no? Y donde estaba su casa y el brocal del pozo donde su hijo Illán se cae. Como veis, no faltan posibilidades para este año. Y luego, por supuesto, hasta el día 15 de mayo, podéis ir a la Colegiata de San Isidro, en la calle Toledo, Metro Latina, donde están los cuerpos de los santos esposos, María e Isidro. El hijo, como digo, se venera en una ermita en Cebolla, en Toledo. Bien, pues entonces, sin más preámbulos, nos encontramos, si Dios quiere, para hablar del Triduo Pascual el último jueves de este mes. Muchísimas gracias. En aquella puerta estará Teresa para quien quiera llevarse de recuerdo los libros o quiera regalar los libros y apoyar a la cofradía de San Isidro. Y si alguien quiere algún disco, también habla con Eduardo y así le saludan ahora.